Bien, muy buenas tardes. Entonces, para continuar con el tema del curso, vimos en la clase anterior un concepto que llamamos el flujo eléctrico. Y ese flujo eléctrico, lo que hicimos fue entender qué era lo que significaba a partir de una serie de analogías. Las analogías que utilizamos fueron analogías mecánicas, básicamente el caso de los fluidos, y comparamos eso con, por ejemplo, qué ocurría cuando teníamos una cierta región, una cierta área, y a través de esa área estaba fluyendo un fluido, estaba pasando un fluido. Y entonces dijimos, lo que conocemos como el flujo es el producto entre ese campo vectorial que está definiéndome el fluido y el área que la vamos a representar a partir de una forma también vectorial. Entonces el producto punto de esos dos vectores, del vector que me representa al campo vectorial y que me representa entonces al fluido que está fluyendo, multiplicado en producto punto con el vector de área de la superficie por la cual está atravesando, me va a dar lo que llamamos el flujo. En el caso en que, por ejemplo, el campo vectorial o la superficie no sean uniformes, entonces lo que yo tengo que hacer es integrar con todos los diferenciales de área, evaluando el producto punto en cada uno de esos diferenciales. Para el día de hoy, entonces, dijimos que íbamos a partir de esta idea, íbamos a partir de un caso sencillo y lo íbamos a llevar a un caso a un poco más complejo. Entonces vamos a empezar con esta primera representación que tenemos aquí, en el cual decimos, tenemos una cierta carga. ¿Qué ocurre entonces si el área que estamos evaluando es el área alrededor, lo que rodea esa carga, considerando que la carga está ubicada justo en el centro de esa superficie? Esa superficie que estamos considerando allí es una superficie esférica. Entonces, una de las cosas que debemos recordar es que las cargas puntuales me producen campos que son de tipo radial. Vamos a escribir esa expresión del campo eléctrico, que si ustedes lo recuerdan, me decía, en un punto P cualquiera, el campo eléctrico P va a estar definido como quién, como K sub E, por la magnitud de esa carga. Entonces vamos a decir que esta carga es una carga, llamémosla Q mayúscula. Entonces, por la magnitud de la carga fuente sobre la distancia al cuadrado y en la dirección del vector radial. Eso era nuestra expresión del campo eléctrico en cualquier punto P. Si estamos parados justo en la superficie de una esfera, miren que cualquier punto que yo tome sobre esa esfera va a estar a la misma distancia, va a estar a la distancia r. Este punto, supongamos que este punto también está sobre la esfera, todos van a estar a la misma distancia r. Entonces, allí es donde esencialmente yo puedo decir, es que realmente cualquier punto que yo considere, llamemos, digamos que vamos a analizar ese puntico que tenemos allí, ese punto va a estar a una distancia justamente, pongámoslo en este tipo de línea, a una distancia r, este llamémoslo el punto P, y sabemos entonces que el campo eléctrico allí lo obtenemos de ubicar una carga de prueba justamente en esa posición, determinar un vector unitario. Ese vector unitario va a apuntar desde la fuente hasta el punto donde estoy evaluando el campo, y entonces allí vamos a tener justamente el campo eléctrico. Este sería el campo eléctrico en P. Sería un vector que, como la carga es positiva, la carga fuente es positiva, si yo ubico una carga de prueba, el campo va a apuntar radialmente hacia afuera. No importa en qué posición de la esfera yo esté, vamos a tener entonces el campo siempre apuntando radialmente hacia afuera. Ahora bien, vamos a mirar qué es lo que habíamos definido como flujo. Habíamos dicho que el flujo, pongámoslo en otro color para que recordemos esa expresión, el flujo eléctrico, ¿cómo lo habíamos definido? ¿Quién recuerda esa expresión que habíamos indicado para el flujo eléctrico? Campo por unidad de área.
campo por unidad de área, pero entonces, si queremos analizar todo el flujo eléctrico, o sea, si queremos analizar un diferencial de flujo eléctrico, o sea, la contribución al flujo eléctrico, entonces tendríamos que tomar uno solo de esto sería un diferencial de flujo eléctrico. Esto sería equivalente a quién? Al producto punto entre el campo eléctrico y el diferencial de área. Entonces pongamos por aquí el campo eléctrico y el diferencial de área. ¿Sí? Pero si yo quiero conocer todo el flujo eléctrico, entonces recuerden que lo que tengo que hacer es integrar tanto por aquí como por aquí, considerando que esto que vamos a tener acá es una superficie cerrada, es decir, una superficie que me está encerrando un volumen. Entonces, esto será el flujo eléctrico. El flujo eléctrico lo podemos expresar entonces como la integral de la superficie cerrada de E punto de A. Y ahora vamos a evaluar esos dos términos o esos dos vectores que tenemos acá, el vector campo eléctrico y el vector de A. Supongamos que queremos conocer a partir del punto que ya sabemos, el punto P, cómo sería el flujo eléctrico allí. Entonces lo que tenemos que hacer es justamente pararnos en ese punto. Ya conocemos el campo eléctrico, ese es E sub P, que fue el que tenemos expresado en esta expresión, ¿cierto? Este es este mismo de acá. Y ahora lo que tenemos que hacer es ubicar un diferencial de área. ¿Cómo son los diferenciales de área de las superficies esféricas? Entonces, un diferencial de área de la superficie esférica vendría a ser algo como de este estilo. Vendría a ser una región sobre la superficie de la esfera que va a estar caracterizado por quién? Porque su tamaño va a ser justamente dA y su vector normal apuntará radialmente hacia afuera. Entonces, este es el vector normal de ese diferencial de área. Si recordamos, el diferencial de área, el vector de A, no es otra cosa que el vector unitario por la magnitud del área que estamos encerrando allí. Entonces allí simplemente nos daremos cuenta de lo siguiente. Miren que tenemos un caso particular y es que el campo eléctrico tiene la característica de ser paralelo al vector normal y por lo tanto será también paralelo al vector de A. Vamos a escribir eso acá, que eso es muy crucial en este momento. El campo eléctrico E es sub P para cualquier punto en la superficie de la esfera es paralelo al vector de A. ¿Y eso por qué me sirve? Eso me sirve por una razón muy sencilla. Porque entonces me quito el problema de tener que tener una operación vectorial entre un vector y otro. ¿En qué se me convierte esa operación vectorial? El flujo eléctrico entonces la puedo reexpresar. El flujo eléctrico lo puedo reescribir como la integral de la magnitud del campo eléctrico por la magnitud del diferencial de área por el coseno del ángulo que forman ellos dos, el coseno del ángulo θ, donde, donde el ángulo, sí, alguien, Diego, cuénteme, Juan, una pregunta, ¿esto siempre se va a cumplir o solo en algunos casos? solo en algunos casos, es precisamente lo que tenemos que tratar de buscar, ¿cierto? Tratar de buscar condiciones simétricas. Entonces, en este caso, es una condición particularmente favorable. Si no, si tuviéramos una superficie donde ese coseno del ángulo estuviera variando, entonces no vamos a poderlo sacar tan fácil de la integral como lo vamos a hacer en este momento. Porque miren que lo que vamos a hacer acá esencialmente es decir, pero es que el ángulo θ es 0, entonces todo este coseno vale 1. Entonces acá podemos decir, ¿por qué
Teta es igual a 0 grados. ¿Sí? Entonces, simplemente me quedó la integral sobre toda la superficie del producto entre la magnitud del campo y la magnitud del diferencial de área. Si no tuviéramos esa condición, entonces coseno de teta podría variar, podría ser una solución, una situación donde el flujo va a depender para cada punto con la magnitud de teta, ¿sí? Pero en este caso particular tenemos esa ventaja. La otra cosa que nos vamos a dar cuenta es que no importa en qué punto sobre la superficie de la esfera me estoy parando, supongamos que me pare por acá, y ahí voy a tomar el diferencial de área. Pues recordamos entonces que el diferencial de área en este caso apunta hacia allá y que el vector de campo eléctrico en ese punto precisamente apunta hacia allá. Eso también es una ventaja. O sea, no importa en dónde estoy en la superficie, siempre para cualquier posición sobre la superficie vamos a tener que la condición de que el ángulo que forman el vector diferencial de área y el vector campo eléctrico va a ser cero. Entonces, ahí es donde fácilmente podemos decir, ese coseno de teta vale 1. Listo. La otra cosa que nos vamos a dar cuenta es que justamente escogimos una superficie esférica. Y esa superficie esférica tiene la ventaja de que todos sus puntos están equidistantes del origen. ¿Sí? En este caso, cualquier punto sobre la superficie de la esfera está a la misma distancia de la fuente. ¿Y eso qué es lo que me está diciendo? Que este campo eléctrico, cuando yo lo evalúo en la superficie, va a ser un valor constante. ¿Sí? Entonces, el campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico, más bien, lo puedo reemplazar por quién? Por un valor que es constante, que será quién? K sub E, por el valor de la magnitud de la carga fuente sobre la distancia al cuadrado, con la condición de que la distancia ya no es r pequeñita, sino que es r grande, que es el radio de mi esfera. ¿Sí? Como estamos hablando de magnitud, miren que no le voy a poner el término de vector unitario. Pero esto es un valor que es constante, esto es una constante. Al ser constante en la integral, entonces lo puedo sacar directamente del integrando y entonces el flujo eléctrico se me va a convertir en ¿quién? El flujo eléctrico se me convierte en K sub E por Q sobre R al cuadrado y por la integral cerrada de la magnitud del diferencial de área. ¿El diferencial de área qué es? Es el vector que me está diciendo o que me está indicando el tamaño de cada uno de los diferenciales en los que partí la superficie. Entonces, integrar sobre toda la superficie cada uno de los diferenciales de área, ¿qué me va a permitir obtener? Justamente el área de esa superficie. Entonces, esta parte de aquí, todo esto de aquí, ese es el área de la superficie. Listo. Hasta ahí estamos claros. ¿O hay alguna inquietud? Está claro. Todo Bien. bien, Juan. Listo. Entonces, el área de esa superficie, como estamos considerando una esfera, es muy sencilla de obtener, ¿cierto? ¿Cuál es el área de la esfera? Sería 4pi, que es un valor constante, por el radio al cuadrado. Entonces, ¿esto me convierte en quién? Esto me convirtió en K sub E, Q. Es más, pongámoslo en verde lo que está en verde y lo que marcamos en azul, pongámoslo en azul. K sub E por Q sobre R al cuadrado por 4pi R al cuadrado, que es el área de esa superficie. Y entonces, acá nos vamos a dar cuenta de una cosa. Si recordamos cuánto era que valía K sub E, entonces vamos a tener que justamente el flujo eléctrico es 1 sobre 4pi epsilon 0. Eso es K sub E. Por la magnitud de la carga sobre R al cuadrado y por 4pi R al cuadrado. Entonces yo empiezo a cancelar acá. Se me va el 4 con el 4, pi con el pi, R al cuadrado con R al cuadrado
y llegamos a que el flujo eléctrico es igual a Q sobre epsilon cero. Y eso que acabamos de encontrar allí es una de esas realizaciones supremamente importantes, porque esencialmente lo que me está diciendo es que cuando usted está evaluando el flujo eléctrico, observen a lo que llegamos. Miren esta expresión que tenemos acá. En el flujo eléctrico tenemos dos parámetros. Un parámetro que es la carga y un parámetro que es una constante. Si ustedes se acaban de dar cuenta, desapareció todos los términos geométricos. Entonces, esto no depende de la geometría. Y eso es muy importante porque entonces quiere decir que no importa qué forma geométrica tenga la superficie que está encerrando algún tipo de carga, el flujo eléctrico simplemente va a ser la cantidad de carga que tengo adentro sobre esta constante epsilon cero. Si ponemos más cargas, ¿qué va a ocurrir? Pues sencillamente vamos a aumentar este valor aquí de Q. Si cambiamos la superficie, miren que allí teníamos esta esfera. ¿Sí? Voy a copiar nuevamente esa esfera para que la reutilicemos en lo que les quiero mostrar. Vamos a poner esa esfera nuevamente por aquí. Listo. Entonces esa era la esfera con la que hicimos este análisis. ¿Qué pasa si la esfera fuera más grande? Si la esfera fuera más grande, vamos a ponerla, no sé, en morado. Si la esfera fuera más grande, esa esfera estaría así, ¿cierto? Y entonces, ¿qué cambiaría? Cambiaría posiblemente el radio de esa esfera. Ahora el radio de esa esfera no va a ser R grande, sino que llamémoslo hasta acá, hasta donde llega ese punto. Esto va a llamarse R'. Y entonces, ¿cuánto sería el área de la esfera morada? El área de la esfera morada es 4pi por R' al cuadrado. ¿Sí? Y entonces el flujo eléctrico a través de esa esfera va a ser 4pi R' al cuadrado multiplicada por el campo eléctrico en esa superficie o en ese punto. Y el campo eléctrico en un punto sobre esa esfera, ¿cuánto será? Será K sub E, que lo vamos a poner por aquí. Vamos a poner este campo eléctrico, pongámoslo en, no sé, naranjado para que, digamos, este es el campo eléctrico en este punto. Ponemos que pusimos aquí en naranja. Entonces el campo eléctrico ahí es K sub E, que es 1 sobre 4pi epsilon cero. ¿Sí? Por la carga, miren que la carga que tenemos allá adentro todavía es Q. Pongámoslo así en rojo. Eso es Q. Y sobre la distancia al cuadrado. De la distancia al cuadrado es precisamente R' al cuadrado. Porque ahora ya estamos con la esfera más grande. Y volvemos y nos damos cuenta que se cancelan los R' cuadrados, se cancela el 4 con el 4, el pi con el pi, y me queda nuevamente que el flujo eléctrico es Q sobre epsilon cero. Volvemos a llegar a que no importa qué tan grande es la esfera, el cuento es que siempre vamos a obtener la carga que esté encerrada sobre epsilon cero. Y si fuera una superficie irregular, supongamos que tenemos una superficie de esta forma. Y esa superficie de esta forma también es una superficie cerrada y también me está encerrando por aquí la misma cantidad de carga Q. Esa misma cantidad de carga positiva. Entonces, ¿yo cómo puedo analizar eso? Yo como digo, ¿cuánto será el flujo a través de esa superficie? Miren que allí no va a ser tan directo como lo hicimos ahora. ¿Por qué? Porque precisamente vamos a tener el problema de que
Listo, si bien el campo eléctrico de esta carga de aquí es un campo que es completamente radial, es un campo que apunta siempre hacia afuera, habrá posiciones donde el diferencial de área ya no va a ser, no me va a formar un ángulo cero. Miren que, por ejemplo, el diferencial de área por aquí, en este punto, puede apuntar en esta dirección. Hacia allá va el diferencial de área y por ese punto el campo eléctrico apunta hacia allá. Entonces el ángulo allí no es cero, ¿sí o no? Y entonces, ¿qué hacemos? Nos tenemos que poner a integrar. No, le agregamos el coseno. ¿Cómo? Le agregamos el coseno. Pues tendríamos que tener en cuenta ese coseno, dice uno, ¿cierto? Ah, es que aquí tenemos un problema, ¿sí o no? Pero entonces aquí es donde viene el señor Gauss a salvarnos la vida y a decir, no, es que usted no se preocupe. ¿Cuánta carga tiene encerrada ahí? Voy a hacer esto un poquito más pequeñito, pero es la misma idea, ¿sí o no? ¿Cuánta carga encerrada tiene allí? Tiene Q. Ah, pero es que usted podría haber puesto una frontera. Esta frontera me quedó medio chueca. ¿Sí? Una frontera esférica. Quitémosle el relleno a esto para que se alcance a ver lo que quiero mostrarles. Una frontera esférica cuyo centro de la esfera esté justamente en el centro de la carga. Entonces ahí pusimos esta frontera esférica. Y entonces decimos, ah, pero entonces si esto tenía un radio R, esa esfera que acabamos de pintar en líneas punteadas, tiene un radio R. Permítanme, les muestro eso aquí más cerquita. Todo lo que fluya o todo el flujo eléctrico que salga por la superficie verde también tiene que salir por la superficie que está con la línea punteada, ¿sí o no? ¿O habrá alguna zona de la superficie verde que pueda pasar por una zona donde no tengamos la superficie punteada? No, no porque está completamente contenida en la superficie esférica. Exacto. La verde está completamente contenida en la superficie esférica. Y ya sabemos que, lo acabamos de encontrar, que el flujo eléctrico era la carga encerrada sobre epsilon cero. Entonces no tuvimos que hacer ese análisis teniendo en cuenta esa geometría rara. Simplemente dijimos, pero es que sí, es la carga sobre epsilon cero. Y entonces eso nos va a simplificar un montón el análisis, porque entonces sin importar la forma de la superficie, ahora podemos decir ya con toda tranquilidad esto que les quiero escribir aquí. Lo que les quiero mostrar es esta expresión. Vamos a decir que siempre el flujo eléctrico, que lo vamos a representar como ¿quién? Como la integral de E punto de A, sin importar la forma de la superficie, va a siempre ser igual a la suma de todas las cargas en el interior sobre epsilon cero. Siempre, sin importar la forma geométrica que tengamos. Y esto es una superficie cerrada. Recuerden que habíamos definido que superficie cerrada es aquella que me encierra un volumen. ¿Sí? Y entonces, esta expresión a la que acabamos de llegar, le vamos a dar un nombre. La vamos a llamar la ley de Gauss. Y es muy importante porque si ustedes recuerdan en la primera clase, les dije, uno de los objetivos del curso es que conozcamos las ecuaciones que gobiernan el electromagnetismo. Esta es la primera ecuación de Maxwell. O sea, fue el señor Gauss quien la descubrió, quien la formuló, pero fue el señor Maxwell el que dijo, esto es una de las ecuaciones que me va a servir a mí
para explicar cómo funciona el fenómeno electromagnético. Entonces, llegó y dijo, permiso Gauss, me quedo con su ecuación o con su ley y la formulo como una de mis ecuaciones. Diego Alejandro. Juan, y no hay un contraejemplo, pues por decir algo que hayamos a estudiar en lo que esto no se cumpla. Ok, No. listo. Entonces, por decirlo así, durante este curso, claro. Durante este curso, sí. O sea, ¿qué puede cambiar? Lo que puede cambiar es la distribución de cargas en el interior, ¿cierto? Esas son cosas que pueden ser tediosas de determinar. De hecho, por lo general, los problemas que se resuelven por ley de Gauss se van a resumir en encontrar cómo es la distribución de cargas al interior. Y lo otro es en evaluar si siempre la superficie me cumple esto, porque en algunos casos, pues, tendré que jugar con la forma de la superficie. Acá tomamos una superficie uniforme, la esfera, muy bonita, pero vamos a ver en los ejemplos que vamos a ver ahorita más adelante que hay situaciones donde las superficies las tenemos que dividir en regiones y analizar el flujo sobre cada una de esas regiones. ¿Listo? O sea, pero en un momentico lo discutimos. ¿Listo? Daniel. Juan, creo que va con respecto a eso y es si es una superficie abierta, también aplica. No, eso aplicaría solamente para superficies cerradas, porque las superficies abiertas no me encierran nada en el interior. Es como el problema de la superficie abierta. Listo. ¿Sí? Entonces aquí necesitamos ser muy claros. O sea, solamente me sirve cuando tenemos superficies cerradas. O sea, cuando yo puedo hablar de flujo eléctrico en superficies cerradas. Vamos a ver entonces unas situaciones en las cuales podemos emplear la ley de Gauss. Esencialmente, como les decía, la ley de Gauss va a aplicar unas ciertas simetrías. De las simetrías hablemos en un momento, pero ahora que entendemos entonces un poquito cómo es esto de la ley de Gauss, les quiero traer por acá unas imágenes para que ustedes me digan entonces cómo vamos a determinar cómo vamos a determinar el flujo eléctrico. Supongamos que tenemos esta situación. Yo creo que ahí se alcanza a ver más o menos bien. Listo. Ahí tenemos 5 superficies distintas, 5 situaciones que podemos analizar y que nos van a permitir entonces encontrar cuánto es precisamente el flujo eléctrico. Empecemos con la A. La A es muy sencilla, ¿cierto? Es una superficie cerrada que está encerrando una carga de más 2 microcoulombios. ¿Sí? ¿Cuál es el flujo eléctrico entonces de esa superficie? El caso A. 2 microcoulombios sobre epsilon 0. Entonces recordemos la expresión, ¿cierto? Dijimos, simplemente el flujo eléctrico es la suma de las cargas en el interior sobre epsilon 0. ¿Cuántas cargas tenemos en el interior? 2 microcoulombios. Juan, esto del el flujo eléctrico es ese también lo de la superposición, ¿verdad? También. El flujo eléctrico también obedece Entonces, por eso se puede hacer aun cuando la carga no sea puntual. También, exactamente. Porque estamos considerando que si observas la expresión del flujo eléctrico que propusimos aquí, está en términos del campo eléctrico. Y el campo eléctrico cumple con la condición de superposición, tal cual como lo cumplía, por ejemplo, las expresiones de la fuerza que nos permitía la ley de Coulomb, ¿cierto? La determinación a partir de la ley de Coulomb. Recuerda que también la interacción entre más de 2 cargas se obtenía por pares. Entonces, hacíamos un par de cargas y luego hacíamos el otro par de cargas y superponíamos sus efectos. Entonces acá pasa exactamente lo mismo. O sea, es derivado de allí. Entonces esto aquí es simplemente 2 microcoulombios. Miren que acá los estoy expresando. Esa expresión de los microcoulombios me lo estoy llevando a notación científica para expresar estos valores que están acá en las unidades, siempre en términos de la unidad
sin prefijos. O sea, no ponerle el micro, sino directamente su equivalencia en notación científica. Porque así, cuando llegue a la respuesta, pues el valor que voy a obtener directamente va a ser en las unidades del sistema internacional sin ningún tipo de prefijos. No me tengo que preocupar por darme cuenta que el valor de la magnitud es correcto o no. Y luego epsilon 0, ¿a qué equivale? Pues epsilon 0, dijimos que era 8,85 por 10 a la menos 12. ¿Quién recuerda las unidades de epsilon 0? Yo las tengo anotadas, pero de memoria no. Claro que las pueden aprender de memoria, es muy fácil. ¿Se acuerdan de la ley de la fuerza? Vamos a escribirlo por aquí para que nunca se les olvide. La fuerza de Coulomb, la fuerza eléctrica. Recuerden que la fuerza eléctrica la hacíamos como K sub E, Q1, Q2, sobre R al cuadrado. Unidades, pensé que estaba hablando del valor de la constante. No, el valor de la constante está aquí, 8,85 por 10 a la menos 12. Es las unidades que les estoy preguntando. ¿Cuáles son las unidades? Recuerden que esto era también igual a 1 sobre 4pi epsilon 0. Q1, Q2, R al cuadrado. Aquí estaba hablando de magnitudes, para que de pronto no me vayan a regañar. ¿Sí? Entonces son magnitudes. Y entonces, lo que estábamos diciendo es que precisamente ese epsilon 0, sus unidades me tienen que cancelar colombio cuadrado que está arriba. Entonces, epsilon 0 tiene que tener un colombio cuadrado para que se cancele con ese colombio cuadrado que está allá. Por acá vamos a tener colombio cuadrado. Y me tiene que cancelar el metro cuadrado. Entonces tengo que por acá tener el metro cuadrado que salió de aquí. Entonces tengo que tener un metro cuadrado por aquí. Y me tiene que dar las unidades de la fuerza, que son newtons. Entonces, ahí ya tenemos las unidades de epsilon 0. ¿Sí? Entonces allí ya vamos a obtener cuánto es el valor del flujo eléctrico. ¿Cuánto es esa expresión? Yo creo que no la he hecho. Vamos a ponerlo por aquí en la calculadora. Ay. Esta calculadora no me va a dejar trabajar bien. Vamos a hacerlo por aquí. Igual. A 2 por 10 a la menos 6. Dividido. 8,85. 10 a la menos 12. 125. 988. 989. 225, 989. Y las unidades Newton sobre Coulombio metro cuadrado. Miren que efectivamente Newton sobre Coulombio serían las unidades del campo eléctrico y metro cuadrado las unidades de área. ¿Listo? ¿Cuál sería para el caso de B? Pues miremos la superficie B. Lo mismo pero negativo. La misma magnitud pero negativa, ¿cierto? La suma de las cargas al interior es ahora menos 2 microcoulombios. Juan, ¿y qué significa que sea negativo? Simplemente, en este caso, el campo eléctrico salía apuntando radialmente, ¿cierto? Entonces, mira que lo que me está diciendo es, ese valor negativo es precisamente, como es un producto punto, cuando tomo el diferencial de área, por ejemplo aquí, ese producto punto me estará diciendo, el ángulo con el que apunta el campo eléctrico y el ángulo con el que apunta el diferencial de área en una superficie cerrada, que es siempre hacia afuera del volumen, es el mismo. Es decir, el flujo, el campo eléctrico fluye hacia afuera, está saliendo, alejándose de la carga. En el caso del campo eléctrico o de que el valor del flujo me dé negativo, entonces
podemos decir, es que en este caso el el diferencial de área, por ejemplo, apunta hacia allá apunta el diferencial de área, pero el valor del campo eléctrico para esa carga apunta hacia allá, es radialmente hacia adentro. Entonces es como si el campo eléctrico estuviera entrando hacia la carga. ¿Sí? Simplemente porque mira que el coseno que forman estos dos, o el ángulo que forman estos dos, es de 180 grados. O es un ángulo mayor de 90, entonces los cosenos van a ser negativos. Bueno, entonces uno podría decir que el flujo entra. El flujo puede entrar, claro. No podría decir que el flujo puede entrar o el flujo puede salir de una superficie. Listo, gracias. Eso, ¿qué es lo que nos va a poder, por ejemplo, dar a entender? Nos permite entender que en el caso de los campos vectoriales hay puntos del campo vectorial que podemos considerar como fuentes de donde el campo vectorial sale. Entonces, si habláramos en el caso estricto del campo eléctrico, las cargas positivas son fuentes de campo eléctrico. De allí emana campo eléctrico hacia afuera. Si estuviéramos hablando de las cargas negativas, allí es donde el campo eléctrico entra, donde llega, donde culmina. Entonces podríamos hablar de que es un punto de sumidero o donde puedo ingresar campo eléctrico. Una analogía que en muchas ocasiones se puede hacer es nuevamente con los fluidos. Una fuente del fluido es de donde está brotando el fluido. Imagínense, por ejemplo, el nacimiento de un río. Entonces, en ese punto del espacio, si yo encierro un volumen, si encierro ese punto del espacio en un volumen, de allí está brotando el fluido. Y el punto donde llega el fluido y donde, digamos, desaparece el fluido, imagínense, por ejemplo, en el lavadero o en el lavamanos, donde tenemos el desagüe. Si yo encierro ese punto del espacio en un volumen, el fluido ingresa allí y ya no está saliendo. ¿Listo? Sería como una analogía para entender el caso eléctrico y hacerlo análogo al caso de fluidos. Por ejemplo, en este caso, miren que ahora tenemos más cargas. Ya no solamente tenemos las cargas de 2 y de -2, sino que ya tenemos una carga por aquí de -2 microcoulombios, una de +4, una de +2. Entonces, ¿ahí qué hacemos? ¿Cuánto será el flujo eléctrico por esa superficie? Suma las cargas y lo divide en epsilon cero, ¿no? Entonces eso me da... ¿cuánto? Sería igual que en la, porque las de afuera no afectan. Solo son las que están dentro del volumen. Solamente son las que estén metidas dentro del volumen. Esas son las que van a contribuir al flujo. Miremos por qué las otras no me contribuyen al flujo. Cojamos esa de 4 microcoulombios, por ejemplo. Si yo tomo el campo eléctrico de 4 microcoulombios, yo sé que ese 4 microcoulombios me produce campo eléctrico en todas las direcciones. No es que me lo esté dejando de producir, claro que lo hace. Pero, por ejemplo, acá, estas líneas de campo que están saliendo, radiales a la carga de 4, miren que, por ejemplo, entra por aquí y sale por aquí. Entra por aquí, sale por aquí. Entra por aquí, sale por aquí. Entonces, como entra y sale de esa superficie, no contribuye positivamente o negativamente al flujo que está en esa región o en ese volumen. Lo mismo va a pasar con el caso de la carga de -2. En el caso de la carga de -2, el campo eléctrico apunta hacia allá, hacia adentro, radialmente, y claro, tendrá sus líneas de campo. Pero entonces entra por aquí, sale por aquí, entra por aquí, sale por aquí. No me contribuye. Mientras que las de, ahora borremos todas estas, que ya sabemos que no me contribuyeron, las de la carga de +2, es así, sale por aquí y no vuelve a entrar. Sale por aquí y no vuelve a entrar. Sale por aquí y no vuelve a entrar. Y así con todas las líneas del campo eléctrico que me produce esta carga de +2. Entonces, al flujo neto solamente le contribuye la de +2. Y ya sabemos cuánto es, ya lo hicimos
2 veces. ¿Sí? En este, la misma historia. Miren que se vuelve repetitivo en la historia, ¿cierto? Acá tenemos entonces por fuera una de -5 y una de +4. Ya sabemos que no me contribuyen al flujo. Solamente van a contribuir al flujo estas tres. La de +6, la de -4 y la de -1. ¿Cuánto será el flujo neto? Entonces ahí sí puedo empezar a combinar y a sumar las cargas netas. Entonces digo, +6 -4 me da +2. Y -1 me da +1. Entonces la carga neta en toda esta región, en todo este volumen, la carga neta es de +1 microculombio. Y eso es lo que me va a contribuir al flujo. Y para esta última, Johanna dijo 0. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Exactamente. Entonces tenemos +10 microcolombios positivos y -10 microcolombios negativos. El flujo total entonces, o la carga neta más bien, encerrada en ese volumen, es 0. Entonces, como tengo carga neta 0, el flujo tiene que ser 0. ¿Por qué me lo está diciendo eso? Porque simplemente yo reviso mi expresión del flujo eléctrico. Mi expresión del flujo eléctrico, a partir de la ley de Gauss, era que la suma de las cargas al interior dividido epsilon 0 era el flujo. Y la suma de las cargas al interior es 0. Si esto es 0, el flujo es 0. Muy bien. Quiero que me digan cómo vamos hasta ahí, si tienen alguna inquietud o si tienen alguna pregunta. Miren que lo que hemos hecho hasta el momento es simplemente considerar que las cargas están distribuidas de forma puntual. Pero resulta que yo las cargas también las puedo distribuir de forma continua. Fue lo que hicimos la clase anterior, mostrar que había configuraciones de carga donde podría haber... Entonces, el flujo es una cantidad escalar, ¿sí o qué? Que Sí, lo único señor. que me dice es ¿cómo es? El campo por unidad de área de la superficie. Pero no me dice cuánto es el efecto de una carga, el efecto sobre una carga que está fuera de esa superficie. Tocaría... No, el flujo simplemente me está diciendo con respecto al área que estoy integrando o con respecto al área que estoy analizando, cuánto de ese campo eléctrico está saliendo o cuánto está entrando. Eso me está diciendo el flujo. O sea que para cualquier análisis de campo o de fuerza tocaría, o sea, tengo el flujo, pero lo único que me está diciendo es la transferencia del campo sobre la superficie, entonces me toca hallar la superficie para poder hacer lo que necesite, ¿cierto? Sí, exactamente. Tengo que analizar el caso particular, o sea, mejor dicho, tengo que analizar cómo la superficie me puede permitir encontrar cosas como el campo eléctrico. Eso es precisamente lo que vamos a mostrar en este momento. Resulta que la superficie, ya vimos que el flujo a través de la superficie es un valor que es constante, es cuánta carga tengo adentro de la superficie sobre epsilon 0. Eso está dado. Pero entonces, a partir de esa ley de Gauss, se derivan aplicaciones. Vamos a ver cómo lo vamos a lograr determinar. Vamos a hacer un ejemplo antes de ver cómo podemos determinar. Porque estoy escribiendo en inglés. Ejemplo. Vamos a tratar de determinar en una carga que esté uniformemente distribuida, pero ahora vamos a considerar que esa distribución de carga ya es volumétrica, es decir, ya no vamos a tener un punto, sino que vamos a tener una superficie. Y vamos a tomar una superficie especial, vamos a decir que la superficie es un cascarón esférico. Y el primero me salió súper bien y este segundo me está quedando todo chueco. Entonces esto es un cascarón esférico. Cuando hablamos de cascarón,
la idea es que pensemos en una superficie que encierra un volumen, pero que el material solamente es en un cierto espesor. Piensen, por ejemplo, a ver en qué, en un huevo. Así la forma no sea completamente esférica. Cuando hablamos del huevo, estamos diciendo la cáscara del huevo es nuestro volumen o donde está la carga, por ejemplo. En el interior del huevo, una vez sea removido, no tendré nada. Y por fuera del huevo, pues tampoco tendré nada. Entonces, si tenemos ese cascarón, por ejemplo, podrá tener un radio particular. Digamos que tiene un radio R. Y el espesor vamos a considerarlo inicialmente despreciable. Digamos que esto es de radio R grande y espesor despreciable. Y adicionalmente vamos a considerar que está cargado, pero que está cargado con una carga Q uniformemente distribuida. Q total uniformemente distribuida. ¿Eso qué significa? Significa que en cualquier región o diferencial de la superficie voy a tener la misma cantidad de carga. Si yo tomo aquí un diferencial de área, ese diferencial de área tiene la misma cantidad de carga que este diferencial de área por aquí. ¿Listo? Eso es lo que estamos diciendo cuando decimos que está uniformemente distribuida. Cuando tenemos una situación como estas, entonces, ¿cuáles son los posibles puntos del espacio que nos puede interesar determinar el campo eléctrico? Pues yo sé que esto tiene una cantidad de carga Q total. Para efectos del problema, simplemente asumamos que esa carga es positiva. Pero daría exactamente igual si es negativa, ¿cierto? Ahora bien, ¿dónde podemos estar interesados en conocer el campo eléctrico? Podría ser que nos interese conocer el campo eléctrico. Adentro o fuera del cascarón. Exacto, un punto R que está por aquí, R1 llamémoslo, por dentro del cascarón. R1 es menor que el radio de la esfera. Entonces queremos conocer el campo eléctrico en R1. Puede que queramos conocer el campo eléctrico por fuera del cascarón. Digamos que por acá en un punto está una distancia R2. R2 mayor que el radio del cascarón, entonces queremos conocer el campo eléctrico, pongámoslo aquí vectorial, en R2. Y por último, pues también cuando el radio R sea igual al radio del cascarón. Tratemos de determinar cuánto es el campo eléctrico justamente en la superficie del cascarón. Listo, esos son los como, con eso determinaríamos todo el campo en todo el espacio que rodea a ese cascarón con carga, ¿sí o no? Con esa superficie, que es esférica, entonces uno intuitivamente podrá decir, ¿qué tipo de superficies podrían ser interesantes para poderlo analizar? Entonces ahí el problema directamente me está sugiriendo utilizar las simetrías. ¿Cuáles son las simetrías que debo utilizar en este caso? Simetrías de tipo esférica. Entonces vamos a considerar superficies esféricas para que analicemos cómo es el flujo del campo eléctrico a través de esa superficie esférica. Y vamos a empezar entonces suponiendo que además, entonces vamos a tener un par de suposiciones. Suposiciones. Uno, que se pueden emplear simetrías esféricas, simetrías y por lo tanto superficies esféricas. Y lo otro que vamos a considerar es que si bien no sabemos cómo es el campo eléctrico, sabemos que por la forma simétrica él debe apuntar de manera radial. O sea, aquí esto es una suposición. Vamos a
a imaginarnos que si existe el campo eléctrico, si existe E, bien sea por dentro, en la superficie o por fuera, ese campo eléctrico va a ser de forma radial. De forma radial con respecto a la esfera. ¿Listo? Entonces ahora lo que podemos hacer es precisamente determinar cuánto es el campo eléctrico por dentro, por fuera y en la superficie. Por dentro. Entonces, por dentro lo que vamos a hacer es asumir que tenemos una esferita. Esa esferita que tenemos ahí metida dentro del cascarón, que tiene un radio R1 y que efectivamente, si conocemos, entonces para R, cuando R es R1, o todos los R más bien, R1 menores que R. Entonces, en este caso, miren que lo que estamos diciendo es, bueno, el flujo eléctrico, ¿cierto? ¿Y el flujo eléctrico era cuánto? El flujo eléctrico era la integral de punto de A, que eso era igual a la suma de la carga encerrada o en el interior sobre epsilon 0. El campo eléctrico. ¿Cuánto será el campo eléctrico? No sabemos cuánto es el campo eléctrico, ¿sí o no? Pero si es simétrico, si está en una superficie esférica, podemos decir que en cualquier punto R1 el campo eléctrico es constante, ¿sí o no? De existir estará dentro de esta superficie esférica. Entonces, el campo eléctrico para R1, la magnitud de ese campo eléctrico multiplicado por la integral de dA tiene que ser igual a la suma de la carga en el interior sobre epsilon 0. El área en el interior, esta integral que tenemos acá, ¿cuánto nos da? Miren que tenemos la integral del área, exacto, la integral del área. ¿Es el área de quién? El área de este cascaroncito, perdón, de esta superficie que tomamos aquí al interior. El área de este que está aquí pintado en rojo. Entonces, ¿cuánto es el área de esa superficie pintada ahí en rojo? Es 4pi por R1 al cuadrado. Y esto multiplicado por el campo eléctrico en RI. Y esto es igual a la suma de las cargas en el interior sobre epsilon 0. Y entonces aquí es donde yo digo, pero entonces, ¿cuánta carga me está encerrando ese cascaroncito o esa superficie que está en rojo? Si consideramos que la carga únicamente está sobre el cascarón que está en negro, este cascarón que está en rojo no me está encerrando nada de la carga, ¿sí o no? ¿O sí? No, en el centro no hay nada. En el centro no hay nada. ¿Qué dice Camila? ¿Está de acuerdo? Camila parece que se fue. Juan Manuel, Juan, puedo ver lo de abajo. ¿En qué momento dejamos de usar el vector y lo pasamos a manito? ¿en qué momento lo sacamos de ahí? Bueno, no le he puesto aquí el coseno. Le podemos poner acá el coseno. De 0. Y allá podemos sacarlo como magnitud. ¿Sí? Porque estamos suponiendo que si es simétrico, entonces también los diferenciales de esa superficie van a ser paralelos a un posible campo eléctrico que tengamos allí, que fue lo que dijimos, que si existe el campo eléctrico en alguna región del espacio, ese tiene que ser de forma radial. Y el diferencial de superficie también es radial, entonces es paralelo uno con el otro. ¿Listo?
Juan Pablo. No, aquí parece que de los 28 que están conectados. Ah, bueno, Juan Pablo está ahí. Entonces, ¿cuánta es la carga que teníamos encerrada? ¿En qué habíamos quedado? ¿Cuánta carga fue la que encerramos? Con esa superficie roja. 0. Listo. Entonces, dentro de ese cascarón no hay carga, ¿sí o no? Entonces, justamente esto acá me hace que esto sea 0. Entonces, no importa el campo eléctrico dentro del cascarón. El campo eléctrico para R1, la magnitud va a ser 0. ¿Sí? Y entonces, eso me permite a mí hacer lo siguiente. Por ejemplo, hacer una gráfica donde acá tengamos la distancia R medida desde el centro. Eso es distancia medida desde el centro. Y acá tendremos la magnitud del campo eléctrico. Entonces, hasta el punto R, todo ese campo eléctrico justamente valdrá 0. ¿Sí? Ahora, ¿cómo determinamos más bien el campo eléctrico por fuera? Hacemos el mismo procedimiento. Cojamos entonces ahora una esfera más grande. En cualquier punto dentro del cascarón, el campo es 0. Sí, señor. Eso fue lo que nos dijo Gauss. Ah, vale, vale. Sí, porque no tenemos nada de carga encerrada dentro de ese cascaroncito, o sea, dentro de esa superficie roja, no tenemos nada de carga encerrada. Y esa superficie roja la podemos poner en cualquier posición de R1 entre 0 y justo hasta donde empieza el cascarón. Sí, recuerden que el cascarón estamos despreciando el espesor. Entonces, el cascarón arranca justo en R grande. Entonces acá vamos a tener el otro, digamos, este otro superficie. Esa otra superficie, la que está ahí en rosado, tiene radio R2. Entonces, con ella podemos emplear o podemos determinar quién. Para los valores de R que son mayores que R grande. Y otra vez, miren que se va a volver una cosa repetitiva. Simplemente vamos a decir, el flujo eléctrico no es otra cosa que la integral de E punto de A, y esto es igual a la suma de la carga encerrada con el interior sobre epsilon 0. Y otra vez, entonces podemos decir, el flujo eléctrico no es otra cosa que el campo eléctrico sobre cualquier punto que esté a la distancia R2, como es una superficie esférica, va a ser constante. El diferencial de área lo puedo sacar entonces acá, el campo eléctrico, aquí lo pusimos R1, ¿cierto? Campo eléctrico en R2 por la integral de la magnitud del diferencial de área y por el coseno de teta, que es 0 también. Esto es igual a la sumatoria de la carga en el interior sobre epsilon 0. Y ahora el campo eléctrico en R2 multiplicado por el área, que es lo que me va a determinar esta integral de acá, es 4pi por R2 al cuadrado. ¿Y esto es igual a quién? A la carga en el interior. ¿Y cuánta carga tengo en el interior? Justamente por dentro de la superficie rosada. Tengo toda la carga, tengo la carga total. Todo el cascarón está metido dentro de la carga, dentro de la esfera rosada. Entonces es la carga total y sobre epsilon 0. Entonces, eso es lo que me dice la ley de Gauss. Entonces, ¿cómo es que empleamos la ley de Gauss? ¿O para qué me sirve la ley de Gauss? Me permitió, por ejemplo, este término de acá, que yo no lo conozco,
lo puedo despejar. Simplemente digo, es que la magnitud del campo eléctrico en R2 es la carga total sobre 4 pi epsilon 0 R2 al cuadrado. ¿Me está diciendo el sentido vectorial? No. La ley de Gauss nunca me va a decir el sentido vectorial. Pero, como la ley de Gauss la puedo emplear para situaciones donde tengo simetrías, donde puedo hacer este tipo de suposiciones, esto es un requisito, tener estas suposiciones para poder entonces hacer ese tipo de analogías. Entonces yo puedo determinar, es que justamente el campo eléctrico en R2, ahora sí vectorialmente, yo quise aquí, ahora sí. El campo eléctrico en R2 vectorial es la carga total. Este es como si tuviera un 1 aquí, 1 sobre 4 pi epsilon 0 es K sub E. Sobre el radio R2 al cuadrado en la dirección radial. Ahí ahora sí, ya es un campo vectorial. ¿A qué se les parece este campo vectorial al que llegamos aquí? ¿Al campo de quién? Producido por una sola carga Producido por una sola de una carga. caja Q. Exacto, el campo producido por una sola carguita. Entonces, si estamos por fuera del cascarón que está cargado, lo que vamos a tener es el observador no va a saber que es el cascarón el que está cargado. Él va a pensar que es una carga puntual en el origen. Es decir, que hay una carga puntual aquí que mide Q total. Si el cascarón fuera invisible, un observador no podría saber que si esto es una carga puntual o es un cascarón cargado. Y entonces, cuando graficamos eso, justamente para el caso de R, para R2 igual a R grande, que es el otro caso que queríamos encontrar, el campo en R es la carga total por Q sub E de K sub E sobre R grande al cuadrado en la dirección radial. Entonces su magnitud es esta de aquí. Y entonces cuando vamos a graficar, ese valor estará por aquí. Será K total por K sub E sobre R al cuadrado. En ese punto R tendremos un valor de campo eléctrico para R2. ¿Y qué característica tiene ese campo eléctrico entonces? Este que tenemos acá. Que miren que decae inversamente con la distancia, con R2. Entonces simplemente decae de esta manera. ¿Sí? Decae así. Esto es inversamente proporcional a 1 sobre R2 al cuadrado. O sobre R al cuadrado más bien. Listo. Donde R, recuerden, es la distancia medida desde el centro. Esto es una de las cosas importantes acá. Esto es medido desde el centro. Si hubiéramos tenido la carguita puntual, entonces esto hubiera continuado hasta infinito. Porque sabemos que el campo eléctrico justamente en el punto donde se está produciendo la carga, donde me está produciendo el campo, no lo puedo determinar, es una singularidad. ¿Alguna inquietud, pregunta, duda? ¿Y qué pasa si el radio es justamente del cascarón? Si el radio es justamente el del cascarón, mira que acá lo tenemos, es este valor que tenemos acá. Pero, o sea, no decíamos que no era posible evaluar el campo eléctrico en la fuente. Pero entonces mira que lo que está viendo el observador es como si la fuente estuviera en el centro. Entonces, de esta manera, logramos determinar el campo eléctrico parado incluso en la superficie que está cargada. Porque para el observador, la fuente no es el cascarón. La fuente es como si fuera el punto en el origen. Es el que él está viendo como si fuera campo eléctrico. Pero está muy Y interesante. si se mueve un diferencial hacia dentro del cascarón, ya deja de sentir el campo. Ya,
Inmediatamente, exactamente. La función del campo eléctrico tiene esta característica. Está definida a partir de R y decae como 1 sobre R a la 2 para los valores de R. Y acá sobre la zona verde, en R no está definida, es como si estuviera vacío. O sea, es una 0 hasta R tendiendo por la izquierda. Y este valor de acá, este que tenemos acá expresado, ¿sí? Para los valores mayores o iguales a R grande. Es decir, que esto de la superficie esta que nosotros usamos para encerrar y saber cuánta carga tenemos adentro, no solo abarca lo que tiene dentro, sino lo que está justamente donde ya está. O sea, si algo está en la posición por donde ya pasa, también lo cuenta. También lo contaría, sí, exactamente. Ah, ok, listo. Entonces, a esas superficies que utilizamos para encerrar las cargas, las vamos a llamar superficies gaussianas. Entonces, justamente se llaman superficies gaussianas. Entonces, me encierran la carga, encierran las distribuciones de carga. ¿Qué es importante considerar, tener en cuenta, recordar? Si la superficie gaussiana que estamos utilizando no me está encerrando ningún tipo de carga, a través de esa superficie el flujo es cero. ¿Sí? Me lo está diciendo la ley de Gauss por acá, ¿sí o no? Gauss me decía, si en el interior no hay cargas, su flujo es cero. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los pasos? Hablemos de los pasos de la ley de Gauss. Bueno, una cosa importante entonces a resaltar aquí. ¿Qué es lo que estamos haciendo con la ley de Gauss? ¿Para qué nos está sirviendo la ley de Gauss? La ley de Gauss la estamos empleando con el fin de determinar parámetros como el campo eléctrico. No siempre uno quiere utilizar la ley de Gauss para encontrar el flujo eléctrico. Encontrar el flujo eléctrico es simplemente un paso intermedio en determinar el campo eléctrico. Entonces, con la ley de Gauss, los problemas que nos vamos a enfrentar son precisamente para determinar ese campo eléctrico, porque van a ser mucho más sencillos de resolver por ley de Gauss. Así lo hacemos por la metodología que vimos inicialmente, que era la de determinar la contribución al campo eléctrico por cada uno de los diferenciales de carga. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, eso fue lo que hicimos las clases de la semana pasada. Vimos entonces que si teníamos una distribución, teníamos que partir esa distribución en diferenciales, considerar la contribución al punto donde yo quiero analizar, etcétera, etcétera, ¿cierto? Así toda la integral. Y en este caso, los pasos o la ley de Gauss me va a permitir encontrar el campo eléctrico súper rápido, ¿cierto? Esa es la idea. Entonces, lo primero de la ley de Gauss es identificar las simetrías. La simetría espacial que va a tener la distribución de carga. Esencialmente les dije, vamos a tener tres posibles simetrías. Simetría lineal, simetría planar y simetría esférica. Entonces vamos a tener líneas de carga, vamos a tener planos de carga o vamos a tener esferas o volúmenes de carga. Pero recuerden que acabamos de ver, las esferas o las cargas puntuales también me cumplen simetrías de tipo esférico. Lo segundo entonces es escoger una superficie gaussiana adecuada con la simetría. ¿Sí? Miguel. Una pregunta, obviamente acá como estamos haciendo todo un poco más teórico, ¿podríamos hallarla para una línea de carga infinita También. o para un plano? Ok, También. Sí, sí, vale, sí. gracias. Para todas esas situaciones
se pueden analizar con la ley de Gauss. Ok. ¿Para qué queremos escoger una superficie gaussiana que sea adecuada con la simetría? Esencialmente para facilitar, vamos a decir, para facilitar evaluar este producto punto, E punto de A. Eso es lo que queremos hacer. Si tenemos una simetría adecuada, evaluar ese E punto de A, por lo general, va a hacer considerar entonces situaciones donde el vector de campo eléctrico y de diferencial de área son paralelos o donde son perpendiculares. Entonces esto es dos opciones. Vectores paralelos. Entonces si son paralelos, el coseno de teta va a ser 1 o menos 1. Y si son perpendiculares, el coseno de teta va a ser siempre 0. Cualquiera de las dos situaciones se puede dar. ¿Listo? La tercer paso, evaluar el flujo eléctrico. Es decir, evaluar esa integral de E punto de A. Cuando hacemos esa integral, entonces lo que hacemos es encontrar el parámetro, encontrar los valores correspondientes al flujo. Y por último, bueno, paso anterior es determinar la cantidad de carga encerrada por la gaussiana. Y ahora sí, el último paso es encontrar E, o la magnitud de E más bien. Porque recuerden que ya debíamos saber su vector, en qué dirección apunta. ¿Sí? Muy bien. Entonces teníamos ya vimos una situación donde podemos encontrar simetrías de tipo esférica. ¿Qué son simetrías de tipo esférica? Les voy a traer una imagen por aquí, les voy a mostrar situaciones donde, vamos a poner por acá, simetrías esféricas. Profe, qué pena, ¿se puede volver un segundito, por favor? Me puede volver un segundito. Listo, gracias. Vamos a hablar entonces de las simetrías esféricas. Miremos esta imagen. Acá tenemos 3 casos donde la carga puede estar distribuida. El cascarón es una distribución esférica de carga también. Entonces acá, por ejemplo, si estos fueran materiales volumétricos, tendríamos, por ejemplo, una situación donde la densidad de carga esté uniformemente distribuida en la forma de una esfera. Eso es una situación de simetría esférica. Entonces, si esa es la situación que me está planteando el problema, lo puedo resolver por Gauss. ¿Qué otra se puede derivar de aquí? Se puede derivar también, por ejemplo, un cascarón. Un cascarón donde también la densidad de carga sea uniforme. O una carga puntual. Esas 3 me cumplen la condición de simetría esférica. Esta última de acá, también. Cada una de esas esferitas que están concéntricas son regiones del espacio donde la carga puede estar distribuida de manera uniforme. Entonces esto sería, por ejemplo, una densidad variable, pero dependiente del radio. ¿Sí? En ese caso, también podríamos emplear la ley de Gauss. Aquí la situación es que, por ejemplo, puede ser que la carga esté más densamente concentrada en el centro y a medida que voy saliendo se va a hacer menos densa. O al contrario, es menos concentrada y a medida que se va hacia afuera es mucho más densa. Piensen, por ejemplo, no sé, en un buñuelo. Un buñuelo tiene la parte interna, la masa, con una densidad pequeña y el cascaroncito con una densidad mucho mayor, ¿cierto? Más durita. Entonces, en ese caso, por ejemplo, tenemos una simetría esférica. Esta de acá no es
simetría esférica. ¿Por qué no es simetría esférica? Porque es esencialmente dos hemisferios. Esto está partido en la mitad. Me está diciendo, la parte de arriba tiene una densidad de carga y la parte de abajo tiene otra densidad de carga. Entonces esta no se puede resolver por Gauss. Esta no se puede con Gauss. Entonces hay que reconocer cuáles de los problemas puedo resolver con Gauss y cuáles no. Esto es importante también aprenderlo a diferenciar. Y en el caso de que tengamos simetrías esféricas, entonces ya vimos, lo que teníamos que hacer era tomar gaussianas concéntricas, bien sea por dentro o bien sea por fuera. Bien sea por dentro, encerrando, por ejemplo, estos diferentes cascaroncitos, o bien sea por fuera, encerrándolo a todo. Listo. Todas esas pueden ser posibles gaussianas que voy a emplear para resolver este problema. ¿Qué otro tipo de simetría podríamos tener? Podríamos tener simetrías lineales o simetrías cilíndricas. Ambas son iguales. Una línea. Recuerden que lo que vimos cuando vemos una línea de carga, yo puedo pensar que esto es un cilindro, solo que alargado. ¿Sí? Entonces acá tendríamos algo como de este estilo. Casos de simetría cilíndrica. Podríamos tener la situación donde el cilindro es uniformemente cargado, entonces todo el volumen del cilindro está cargado con la misma densidad, entonces acá puedo utilizar la ley de Gauss. Entonces, funciona con ley de Gauss. En este otro caso, puedo utilizar la ley de Gauss porque es una densidad que varía con el radio. ¿Con cuál radio? Con el radio medido desde el centro. Este radio de acá es el que me está indicando cómo va variando la densidad de carga. En este caso, pues era uniforme, entonces en todas partes es lo mismo. Pero en estos dos ya no puedo utilizar ley de Gauss, ni aquí ni aquí. ¿Por qué? Porque acá nuevamente tenemos una región arriba y una región abajo con densidades de carga distintas, y acá tenemos una mitad y la otra mitad con densidades distintas. Entonces, en esos dos casos no aplica ley de Gauss, pero en el primero y en el último sí. Miren que este caso que les pinté acá es exactamente este mismo. Diego Alejandro. Juan, se podría decir que es porque en el segundo y en el tercero no son funcionales con respecto al cuarto y el primero. Porque no son funciones del radio, exactamente. Porque Exacto. no varía como si fuera una función que yo pueda expresar en términos del radio. Porque, por ejemplo, si acá tuviéramos esto y yo pongo el radio por aquí, la densidad va a ser una cosa, pero si pongo el radio por aquí, a la misma distancia, al mismo R, la densidad va a ser otra. Entonces, ahí no me funciona. Listo. Lady Johanna. Profe, perdón. Si yo viera la situación 3, en el caso 3, como la mitad, ¿podría de pronto analizarlo? El problema sería el tipo de superficie gaussiana que podrías tomar para poder resolverlo. Ese es el problema. Porque esencialmente, cuando buscamos las simetrías, buscamos también que las gaussianas sean sencillas de analizar. Entonces, la forma de la gaussiana para ese caso 3, si solamente tuviéramos, por ejemplo, la mitad, si tuvieras un semicilindro, no habría una manera, por medio de una gaussiana sencilla, de poderlo determinar. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, supongamos que trataras de tomar una gaussiana que fuera con la misma forma. ¿Sí? Allí no podrías decir que el campo siempre apunta hacia afuera. Mira que vas a tener esta región donde va a haber campo, pero ¿cómo determinas si el campo apunta hacia allá o si apunta hacia abajo o en qué dirección? No, posiblemente el campo apunte hacia allá en algún sentido. Entonces, no sería solucionable directamente por la ley de Gauss de forma analítica. Sí, profe, gracias.
¿Por qué le acabo de pintar eso a Lady Joana? Eduardo, cuénteme. Pero no se podría, por ejemplo, en el B no se podría como analizar por aparte. Primero la parte de arriba y luego la de abajo. Y luego que se combinen. Bueno, de pronto lo de la dirección del campo puede ser complicado, pero no sé. Tendrías problemas justo en esa frontera. Porque en esa frontera el campo, de hecho, aún con cilindros corticos, vas a tener problemas con Gauss, porque el campo no puedes garantizar que es completamente radial. Es porque nuestra condición o nuestra consideración para Gauss, por ejemplo, para esta, permítanme les muestro, es justamente esta. Para una simetría cilíndrica es esto es lo que vamos a tratar de encontrar. Es decir, que en un punto P cualquiera, en ese punto P que estoy tratando de analizar el campo es radial y el diferencial de área de esa región también es radial. ¿Cierto? Si tomo el diferencial de área aquí, en ese punto donde estoy analizando es paralelo al campo. Y entonces eso lo que requiere es que mi distribución de carga, que puede ser un cilindro, necesito que sea muy largo para que no tengamos que este de aquí le genere una cierta contribución al campo eléctrico que haga que no sea completamente radial, sino que cambie la dirección. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Entonces Gauss es muy útil, como lo escribió allí el compañero Marco. Gauss nos facilita los procedimientos, pero Gauss nos pone condiciones. No, Gauss no nos deja utilizar su formulación para cualquier geometría. Gauss es muy útil para ciertos tipos de geometría. El problema es que muchos, o la situación, la ventaja es que muchas geometrías se pueden modelar como si fueran situaciones gaussianas, vistas desde un cierto punto de vista adecuado. Listo. No sé si eso te responde la inquietud. Sí, Juan. Bien, entonces tenemos esas dos simetrías, las simetrías lineales o cilíndricas, las simetrías esféricas, nos quedan las simetrías de tipo plano. Las simetrías de tipo plano son simplemente planos, como este que vamos a ver aquí, copio un plano. Esto es un plano. Pues, en el caso de los planos, lo que tendríamos es situaciones donde la carga está distribuida sobre la superficie. Este fue el mismo tipo de ejemplo que les mostré la semana pasada cuando hablamos de cómo determinar el campo neto a partir de un campo, de un plano que es infinitamente grande, si fuera rectangular. Era tomar diferenciales, por ejemplo, por aquí y por aquí, equidistantes de la proyección del punto donde quiero determinar el campo. Pero esa era la otra forma o la otra manera de determinarlo. Vamos entonces a mirar, por ejemplo, con esa misma simetría de plano, empecemos con esa y nos vamos yendo hacia la simetría cilíndrica y por último, pues hacemos casos o ejemplos de la simetría esférica. Entonces, supongamos que tenemos un plano de carga. Un plano que es muy grande. ¿Sí? ¿Cómo podrían ser entonces las superficies gaussianas que yo puedo emplear para analizar ese campo? Recuerden que la superficie gaussiana simplemente va a ser una superficie donde yo pueda analizar cómo es el campo eléctrico o cómo es el flujo eléctrico más bien de una manera sencilla. Entonces la propuesta es que tomemos una superficie gaussiana. Recuerden que este plano es muy grande para allá, para allá, para allá y es de espesor despreciable. Entonces no importa en dónde yo ponga mi superficie, entonces si esto es una densidad superficial de carga uniforme y constante.
Ya sabemos que constantes en el tiempo, uniformes espacialmente. Llamémoslo simplemente sigma y digamos que esto es positivo. Listo. Vamos a tomar entonces una gaussiana. Entonces esta es la gaussiana que les propongo que tomemos. Tomemos una gaussiana que sea de este tipo. Que sea un cilindro que atraviese ese plano de un lado al otro. ¿Cuál es la idea? La idea es que si tenemos un cilindro, ese cilindro va a estar conformado por unas superficies. ¿Cuáles serán las superficies? Vamos a tener una tapa superior, esto está tapa 1, tendremos una tapa 2 aquí, y tendremos toda esta parte de aquí que es la parte cilíndrica. Esa superficie, observen que me está encerrando una región del plano. ¿Cuál es la región del plano que me está encerrando? Se está intersectando con esta zona del plano, donde allí voy a tener una cantidad precisamente de carga. ¿Cuál es la cantidad de carga que voy a tener? Lo que esté aquí justamente encerrado. Esto puede ser simplemente, o puede tener unas dimensiones cualquiera, ¿cierto? Unas dimensiones que yo le quiera dar a la superficie. Por ejemplo, esto puede ser de una altura de por encima del plano, una distancia de por debajo del plano. Y esto puede tener un radio, pongámoslo aquí más bien en términos del radio. Agregamos esto otra vez más bonito. Digamos que esto tiene un radio R. ¿Sí? Entonces, si tiene un radio R, pues esta superficie de acá, la intersección, también tendrá ese mismo radio R. ¿Listo? Bien. ¿Qué es lo que tenemos que decir, qué hacer aquí? Acá lo que tenemos que hacer entonces es aplicar la ley de Gauss. La ley de Gauss nos decía, que volvemos y la escribimos, el flujo eléctrico es la integral de E punto de A, y eso es igual a la carga o a la suma de la carga en el interior sobre epsilon 0. Pero resulta que esta integral que tenemos acá expresada en forma de una integral cerrada, yo la puedo descomponer, porque las integrales cerradas yo las puedo partir en integrales sobre regiones abiertas. Entonces yo puedo decir, es que esta parte de aquí se me va a convertir en una integral sobre la tapa 1 del producto de E punto de A, más una integral sobre la tapa 2 de E punto de A, más una integral sobre la superficie cilíndrica de E punto de A. Y eso es lo que tiene que ser igual a la sumatoria de la carga en el interior sobre epsilon 0. ¿Cierto? Como son integrales, yo las puedo partir. Yo puedo hacer la suma del todo o la puedo hacer la suma de regiones que equivalgan al todo. Hasta ahí está claro. Con ese paso que hicimos ahí, que es como el pa. Juan, no, yo me perdí. ¿Podrías repetir, porfa? Mira, Daniela, lo que hicimos fue esto. Acá teníamos que evaluar el flujo sobre toda la superficie cerrada. O sea, sobre toda la superficie que me encierra la gaussiana. ¿Sí? Piensen, por ejemplo, a ver en qué. Tenemos el estadio lleno. Entonces yo puedo, por ejemplo, decir, vamos a vaciar el estadio. ¿Cómo voy a saber cuántas personas pasaron o estaban dentro del estadio? Yo simplemente puedo contar cada una de las puertas y contar cuántas personas pasan por cada puerta, ¿sí o no? Esa sería como una forma de saber cuánta gente había dentro del estadio. Entonces, si a mí me están pidiendo en este caso emplear o determinar el flujo a través de toda esta superficie, entonces lo que voy a hacer es decir,
Bueno, el flujo sobre toda la superficie es lo mismo que decir cuánto flujo hay por aquí, más cuánto flujo hay por aquí, más cuánto flujo hay en toda esta región que es cilíndrica. Listo, es simplemente partir un problema que es complejo en 3 problemas que puedan ser un poco más sencillos. Listo, Juan, gracias. ¿Por qué lo queremos partir? Precisamente para ayudarnos de la situación que va a tener, de la simetría que nos está dando este problema. Y hubo una razón, digamos, específica por la cual yo tomé ese cilindro perpendicular al plano. ¿Por qué razón? Porque es que resulta que si yo analizo la tapa 1 y yo cojo un diferencial de área en la tapa 1, vamos a coger un diferencial de área por aquí pintado en verde. Ese diferencial de área apunta hacia arriba. Si cojo un diferencial de área sobre la superficie de la tapa 2, ese diferencial de área apuntará hacia abajo. Y si cojo la cara cilíndrica, ese diferencial de área va a apuntar radialmente hacia afuera. ¿Radialmente con respecto a quién? Con respecto al radio de este cilindro que estoy considerando. ¿Sí? Va a ir apuntando en ese radio, ¿sí? Porque ese es el radio del cilindro. Que es que lo tomé por aquí. Listo. Me quedó medio chueco. Ese radio lo puedo tomar por aquí y el diferencial de área va a apuntar hacia afuera. Pero siempre apunta hacia afuera de la superficie. Miren que no cambiamos la dirección de los diferenciales de área, solo que dividimos la superficie total en regiones. Entonces, si nosotros sabíamos de antemano, aquí no hemos calculado el campo eléctrico, pero sabemos que es un plano muy grande, entonces podríamos haber dicho, pero es que yo ya me estoy esperando que el campo eléctrico neto sea solamente apuntando hacia afuera del plano. ¿O no nos estamos esperando justamente eso? Sí. Eso era una de las condiciones que tenía que tener Gauss. ¿Sí? La condición 5. Para poder encontrar el campo eléctrico, ya debíamos saber en qué dirección apunta el vector. Entonces, por eso precisamente, en esta situación que estamos analizando acá, que lo voy a copiar un poquito más abajo porque ya se me está saturando esto. Bueno. Bien. Pongámoslo nuevamente y vamos a poner esto más abajo. Ahora sí. De ese plano, yo ya me estoy esperando que el campo eléctrico solamente sea perpendicular hacia arriba y hacia abajo. O sea, puede apuntar hacia arriba, puede apuntar hacia abajo. ¿Listo? Para todos es claro el por qué estoy haciendo esa aseveración de que el campo eléctrico justamente tiene que apuntar así. Si estoy por encima, o tiene que apuntar así si estoy por abajo. ¿Está claro? ¿Por qué el campo eléctrico va de esa manera? ¿Está suponiendo que la superficie es muy grande en comparación con el cilindro? Okay. Eso fue lo que dijimos por acá. Dijimos que es que esta superficie es muy grande comparada con el cilindro que estoy considerando. Exactamente. O sea, ese plano se extiende idealmente hasta el infinito. Entonces sí, siempre apunta hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del lado del plano. Sí, por esto que acabamos de ver, pues por esto que ya sabíamos de la semana anterior, que cada uno de los puntos puede tener un espejo que va entonces a contrarrestar esta componente del campo eléctrico que va en este sentido. Entonces ese componente de campo eléctrico se anula, quedándome únicamente la que apunta hacia arriba si estoy por encima, o la que queda apuntando hacia abajo si estoy por debajo. Entonces en estas regiones
Miren entonces que en la tapa 1, el campo eléctrico va a apuntar hacia allá. Hacia allá me tiene que apuntar el campo eléctrico en la tapa 1. En la tapa 2, el campo eléctrico va a apuntar hacia allá. Y en la tapa cilíndrica, el campo eléctrico va a ser perpendicular aquí. O si tomé mi diferencial, creo que dice aquí, eso. O si tomé mi diferencial por aquí abajo, y el de A es por acá, pues entonces el campo eléctrico simplemente apunta hacia allá. Listo. Entonces, tapa 1, paralelo con el de A. Tapa 2, paralelo con el de A. Tapa o superficie cilíndrica perpendicular. Y entonces, ¿para qué me sirvió eso? Para darme cuenta que en este caso, esto directamente ya lo puedo llamar, eso es 0. Y resulta que esa era la superficie más fregada para mí determinar el campo, ¿cierto? Ese producto punto. La tapa 1 y la tapa 2 son simplemente superficies planas y puedo determinar el área muy fácil, ¿sí o no? Inquietudes o dudas con eso que hicimos ahí. No quiero que parezca que fue un machetazo. Quiero que a todos les quede muy claro por qué lo estamos haciendo. Pues expresándolo como magnitudes se ve más claramente, ¿no? La magnitud del campo por la magnitud del diferencial de área, por el coseno de 90 grados, pues Sí, sí. da 0 y sale. O sea, estos productos puntos, estas integrales de productos puntos, yo puedo decir, esto es la magnitud del campo, por la magnitud del diferencial de área, por el coseno del ángulo que forman sobre la tapa 1, y la tapa 1, el coseno que forman es 0. Listo. Más la integral sobre la tapa 2, de la magnitud del campo, por el diferencial de área, por el coseno de 0, más sobre la superficie cilíndrica, la magnitud del campo, el diferencial de área, el coseno de 90, y esto es 0. ¿Sí o no? Y esto es igual a la suma de la carga en el interior sobre epsilon 0. Listo. Entonces me desapareció completamente esta integral de acá. Ya sé aquí, me la quité de encima. Lo otro que nos damos cuenta entonces es que justamente sobre esta superficie, sobre la superficie de la tapa 1, todo está a la misma distancia de mi plano. Entonces, el valor del campo eléctrico esperaríamos que fuera constante. Lo mismo para la tapa 2, está a una distancia de, entonces es constante. Entonces simplemente tendríamos aquí que podríamos sacar esas magnitudes de campo de la integral. Nos quedaría la magnitud de campo por la integral sobre la tapa 1 del de A más la magnitud del campo por la integral sobre la tapa 2 del de A. Y eso tiene que ser igual a la suma de las cargas en el interior sobre epsilon 0. ¿Cuánto es la integral del de A? Serían las áreas de cada una de las tapas. Las áreas de cada una de las tapas, entonces son pi por r pequeñito al cuadrado. Y esto es por la magnitud de E, más la magnitud de E por pi r2. Y esto tiene que ser igual a la sumatoria de carga, sumatoria de todas las cargas en el interior sobre epsilon 0. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Miren que tenemos dos veces el mismo término. Entonces, esto es dos veces. 2 pi r a la 2, magnitud del campo eléctrico, igual a la suma de las cargas en el interior sobre epsilon 0. ¿Cuánto es las cargas en el interior? Miremos mi gaussiana. Mi gaussiana es esa superficie roja que pongo allí. Y dijimos, esa superficie roja se intersecta con el plano en esta región. Entonces la carga que está encerrando es únicamente lo que esté dentro de esta región. Y dijimos que la densidad superficial de carga era uniforme y constante. Entonces, ¿qué nos permitía hacer? Entonces, si yo sé que la densidad superficial de carga es uniforme y constante, no es otra cosa que la carga por unidad de área. Es la carga por unidad de área.
Entonces la carga encerrada se me va a convertir en ¿quién? En en sigma, por el área, en este caso, de esa superficie que estaba pintada, creo que era en morado. El área de ese disquito de intersección, o sea, ese área que tengo acá, esta. ¿Cuánto es el área de ese disquito? La misma que la de las tapas del cilindro. La misma que la de las tapas, ¿cierto? El disquito es como la sombra de cualquiera de las dos tapas. Entonces eso es pi por R2. De la carga en el interior no es otra cosa que sigma por pi R2. Entonces eso me quedó de esa manera, ¿sí o no? Y entonces ahora volvemos otra vez y decimos, el campo eléctrico, aquí me quedaron 2 pi R2 es igual a sigma por pi R2. Y entonces observen que se me cancelan pi con pi, R2 con R2. Acá me falta el epsilon 0. Entonces la magnitud del campo eléctrico es sigma sobre 2 epsilon 0. Esa es la magnitud del campo. Vectorialmente, ¿cómo sería el campo eléctrico? Entonces aquí tendríamos que definir, ahora sí, un sistema de coordenadas. Digamos que este es el eje, qué sé yo, Z. Sabemos que para los valores de Z positivo, el campo eléctrico apunta hacia arriba y para los de Z negativo apunta hacia abajo. Entonces, si yo quiero expresarlo en forma vectorial, el campo eléctrico es sigma sobre 2 epsilon 0 en dirección del vector K, cuando Z es mayor que 0, y el campo es sigma sobre 2 epsilon 0 en dirección de menos K, cuando Z es menor que 0. Esto también lo pude haber expresado vectorialmente. Entonces esto es en magnitud del campo eléctrico. Y eso es el vector vectorial del campo eléctrico. Ese plano. Miren que es exactamente lo mismo. Miren que el valor al que llegamos acá, sigma sobre 2 epsilon 0, es exactamente, a ver, ¿dónde es que estaba? Volvamos hasta la clase de la semana pasada. Aquí. Sigma sobre 2 epsilon 0. Exactamente el mismo término que teníamos allá y que dijimos, es que no depende de Z, no depende de a qué distancia estoy analizando, es un valor constante. Pero miren todo lo que tuvimos que hacer. ¿Se acuerdan que para poder analizar eso tuvimos que hacer una expansión en series de Taylor? Uno no quiere hacer eso, ¿cierto? Uno no quiere enredarse la vida. Aquí simplemente calculamos que con Gauss calculamos áreas, área de un círculo, y dijimos es igual al área de otro círculo por la densidad de carga. No. Miren que salió en términos prácticos, salió en 2 pasos. Y ya encontramos la magnitud del campo eléctrico y ya previamente debíamos saber en qué dirección va el campo vectorial. Inquietudes, preguntas, dudas. Quiero que me digan si está claro, si no está claro. Para mí está claro. Bueno, para Mateo está claro. ¿Qué dicen los demás? Está claro. Yo tengo una duda, pero de otra cosa. A ver, cuénteme. ¿Por qué en un conductor los campos eléctricos son homogéneos? En un conductor los campos eléctricos son homogéneos. ¿Está seguro? Eso que se me está preguntando. Bueno, no, pero ¿por qué dice? Bueno, yo vi por allí que, que en situaciones electrostáticas, cuando un conductor está cargado, todo el conductor, todos los puntos dentro del conductor tienen campo eléctrico cero. Mira, que eso es distinto a lo que me estás diciendo.
Que el campo eléctrico sea cero es otra cosa, pero es que todavía no hemos visto conductores. O sea, cómo se comportan los campos eléctricos dentro de los conductores. La idea es que lo veamos la próxima clase. La próxima clase hacemos otro ejercicio, otro par de ejercicios, donde veamos cómo se aplica la ley de Gauss y hablamos de los conductores, de cómo se comporta un conductor y cómo el campo eléctrico es, o sea, por qué podemos decir que el campo eléctrico es cero dentro de un conductor. Listo. Bien, Listo. no quiero que empecemos de pronto un problema que no vamos a terminar porque ya faltan 10 para que culmine la clase, pues para la hora final de la clase. Sin embargo, les quiero dejar el problema planteado para que arranquemos a partir de allí el próximo jueves. Entonces sería noviembre 4, ¿cierto? Entonces, en esa clase lo que vamos a hacer es, vamos a partir de este ejemplo. Vamos a determinar una esfera, determinar el campo eléctrico de una esfera sólida con carga uniforme. Es decir, allí vamos a decir que tenemos una densidad volumétrica de carga. Densidad volumétrica, digamos, mayor a 0. Y esto es una densidad volumétrica de carga. Volumétrica de carga. Entonces lo que tendríamos allí sería precisamente una esferita donde ahora ya no es cascarón, ya ahora es completamente sólida. Con una condición, para que las cargas se puedan distribuir uniformemente en el sólido, esto tiene que ser un material no conductor. Y eso está completamente relacionado con la pregunta que el compañero nos acaba de hacer. Cuando tenemos un conductor, ya no podemos hablar de que la carga está distribuida uniformemente en todo el volumen. Entonces esto va a tener un radio R, ¿sí? El radio de esta esfera con respecto al centro. Entonces, R grande. Y lo que vamos a hacer entonces es precisamente determinar el campo eléctrico cuando separado en R menores que R, en R es iguales a R y en R es menores, perdón, mayores y menores que R, el radio de la esfera. Listo. Pues ahí arrancamos la próxima clase. Y bueno, vayan repasando y vayan preparando los temas que ya hemos visto para el examen. Me contaron que no han ido a los talleres que Santiago les estaba proponiendo. Creo que no les va a seguir haciendo talleres. Escuché por ahí. Profe, es que el horario que él tiene es un poco dificultoso para la mayoría. Entonces ha sido por eso que no se ha podido asistir y pues entendemos que pues el tiempo de él tampoco pues es tan fácil organizarlo a la cantidad de estudiantes que hay, pues por eso. Sí. No es porque no se quiera, profe, sino que realmente ha sido muy difícil asistir en el horario que él tiene disponible. Bueno, Ley, de acuerdo que me dice profe, me dice Juan. Y sí, bueno, yo entiendo. Pero igual era como era una oportunidad que ustedes tendrían allí. Tengan en cuenta también que están las asesorías con los monitores del GEA. Ahí en el Classroom yo les publiqué cómo podían acceder a esas monitorías para que aprovechen en estos días. Seguramente sus compañeros de los otros cursos también van a estar utilizando esas monitorías. Entonces, no dejen hasta último minuto para preparar el examen. ¿Listo? Muy bien. Entonces, con eso culminamos por el día de hoy. Y la próxima clase arrancamos entonces con este problema. Lo resolvemos y miramos qué otra cosa
podemos resolver a partir de la ley de Gauss. Y discutiremos conductores, que es con lo que terminaríamos antes de culminar el tema para el examen. Profe, qué pena, ya hay una fecha.